Allinchamusas kachunku pichus chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis waleqchu manachu no waleq kasani. Kankuna yachankichiña kay España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis noqaypa suti Magui. Kunan aparimsaykichis kay hatun taki runasta kay grupo llaqtaymanta nisqa imarayku suscriptor mañamun kay taki runata kay suscriptor sutin ritmos bolivianos nisqa chay sutin chayrayku suyarikusun kay taki runasta. Chantapis kay biografianta rini kay rapi nisqa recursos.mec.edu.py chaypi tarini kay yachayta chanta ñawripusaykichis kunan parlarisaqraq Castilla Gallupi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Llaqtaymanta, a petición de un suscriptor llamado Ritmos Bolivianos. Él me ha pedido que reaccione a este grupo y también hace mucho tiempo ya hemos reaccionado a este grupo. Hemos leído su biografía. Es bueno volver a recordar su biografía para no olvidarnos quién es él o quiénes son ellos y tener en la mente siempre presente. Bueno, voy a leerles y dice así. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Llaqtaymanta a petición de un suscriptor. El nombre del suscriptor es Ritmos Bolivianos. A petición de él vamos a disfrutar de la canción de Llaqtaymanta. También voy a leerles un poquito de su biografía y anteriormente hemos visto vídeos de Llaqtaymanta, en la cual les leí, pero ya hace mucho tiempo. Hay que volver a leerlos para recordar, para tener la mente más fresca de quiénes son Llaqtaymanta. Dice, Llaqtaymanta. Llaqtaymanta es un grupo folclórico musical nacido en la ciudad de Bolivia, de Oruro, en el 7 de abril de 1986. Actualmente está formado por Orlando Andia, Benjamín Carballo, Henry Álvarez, Ramiro Flores. La palabra Llaqtaymanta significa en quechua mi tierra, mi pueblo, ¿no? También. En 1992 comienza sus viajes al exterior. Hasta julio de 1996 realizan 4 extensas giras por países como Bélgica, Suiza, Francia, Alemania, Holanda y Luxemburgo, participando en gran número de festivales internacionales del folclore. Todos los años Llaqtaymanta organiza giras nacionales e internacionales. En 1984 graban su disco de Mi Tierra, con la que quizás en sus canciones más famosas, Fabiola, Reisi y Gonzalo Guzmán. En 2002 el disco Sentimientos se destaca con el gran tema Chiru Chiru de José Flores. 2 años después, Llaqtaymanta recibe el premio Maya a las mejores canciones del 2003 y reciben el disco de oro por las ventas de los vídeos para que la vida de Chiru Chiru. Son muy aclamados y este último logra premios en el Círculo de Comunicadores en Música Boliviana, Psicobol, como el vídeo mejor realizado, galardón compartido con la empresa orureña Aini Videos Post, además de ser premiados con el mejor grupo de la gestión 2003. Oh, me alegro que Aini Studios esté aquí, pues bien también. Bueno, ahora sí vamos a ir al video. Llaqtaymanta va a cantar Mi Fraternidad, estreno 2022. El Llaqtaymanta ya saben qué significa, mi tierra o mi pueblo, es eso. Mi fraternidad es una fraternidad, puede ser de un grupo X de diablada, morenada, de diferentes tipos de danzas de Bolivia, pero en este caso yo creo que es a una fraternidad de diablada, pero esperemos qué es lo que nos transmite. Según eso yo comentaré, ustedes también comenten en la caja de comentarios. Empecemos. Ritmos bolivianos. En este carnaval, como mi fraterno hay y nunca habrá jamás. Vamos a bailar en este carnaval, como mi fraterno hay y nunca habrá jamás.
la diablada mi fraternidad. Virgen, diablo, violetes en el carnaval. Última mitad candila, yo vengo a bailar. Eres tú mi luz, mi guía, me enseñaste a amar. Este Oruro, la diablada mi fraternidad. Virgen, diablo, violetes en el carnaval. Última mitad candila, yo vengo a bailar. Eres tú mi luz, mi guía, me enseñaste a amar. Vamos a bailar en este carnaval, como mi fraterno hay y nunca habrá jamás. Vamos a bailar en este carnaval, como mi fraterno hay y nunca habrá jamás. Con amor tu cofradía, mamita linda. La diablada mi fraternidad, Virgen de alusiones en el carnaval. Última mitad candila, yo vengo a bailar. Eres tú mi luz, mi guía, me enseñaste a amar. Este Oruro, la diablada mi fraternidad, Virgen de alusiones en el carnaval. Última mitad candila, yo vengo a bailar. Eres tú mi luz, mi guía, me enseñaste a amar. Vamos a bailar en este carnaval, como mi fraterno hay y nunca habrá jamás. Vamos a bailar en este carnaval, como mi fraterno hay y nunca habrá jamás. Hablar del grupo Llactaymanta es hablar de Oruro y su folclore, ¿no? Llactaymanta, como ha compuesto en la canción Chiru Chiru, que ha sido muy sonada y escuchada en todas partes de Bolivia, en todas las entradas de así festividades, de entradas en honor a virgencitas y ustedes saben, santos, y en Bolivia hay cantidad de fiestas de pueblos y las más grandes son el Gran Poder, el Carnaval de Oruro y la Virgencita de Urcupiña, donde se demuestra este tipo de bailes. En este caso, Llactaymanta pues hace honor a su tierra de donde ellos son, porque normalmente la diablada se origina más que todo en los centros mineros, como se puede decir en Oruro, Huanuni, Uncilla, siglo XX, Yayagua, Potosí en general, luego también el departamento de Cochabamba, en la cooperativa Cami Limitada y en La Paz también hay varias cooperativas donde más que todo les gusta la diablata porque ellos piden al tío a que les proteja y siempre están con ese ritmo de la diablada escuchando esas canciones, ¿no? Y en este caso, pues, Llactaymanta ha vuelto a sacar esta canción y con esta canción le canta a la mamita Candila, como les dicen, a la mamita Candelaria, a la Virgencita de Oruro, donde ellos hacen una promesa, más que todo, no ellos están cantando, pero lo que significa que esta fraternidad de diablada hacen una promesa a la Virgen de bailar 3, 4 años, 5 años, dependiendo a lo que ellos hayan pedido también de la Virgencita, porque eso es lo que hacen como un convenio, se puede decir, ¿no? Su fe ante la Virgen para realizar una cosa. Y Llactaymanta, pues con lo que ha sido ya nacional e internacional, ha llevado los ritmos de Bolivia por todas partes, de aquí como de Europa, como lo han leído, ellos siempre representando y sacando adelante el folclore. Es por eso muy importante apoyar a, a este tipo de grupos, como se puede decir, folclóricos, porque hay cantidad de grupos folclóricos, hay cantidad de diablatas. La diferencia es la composición de las letras en todas las canciones. Y en este caso, pues, Llactaymanta es uno de los mejores que se puede decir en versión diablada y también en otras versiones. Ahora, lo que han enseñado son fotografías de diversidad de fiestas de la diablada en este vídeo, más que todo.
el que ha ritmos bolivianos es el que ha hecho el vídeo, pero ha puesto variedad de imágenes de diferentes diabladas, de diferentes épocas. Me parece que ha sido la de las imágenes, ha sido una evolución, como se puede decir, en la vestimenta y todo, porque antes las caretas eran de yeso, luego ha sido de lata, luego ya más ostentosos, ahora ya con luces y con todo, y también los trajes cada vez tiene brilles, piedras, de todo, más adornos, más, es como decir, para gustar, ¿no? Eso es lo que hacen. Y los que se lucen también en los bordadores, cada vez sus obras, como se puede decir, sus obras de artes, es eso, el sacar lo que es la vestimenta, pues también, ¿cómo puedo decir? Más alucinante, se puede decir, ¿no? Y cada vez las fraternidades también varían, no siempre es lo mismo. Hay, hay otros con luces, con fuegos, hay las chinas más coquetas, sus caras, o sea, sus máscaras tienen, o sea, es variedad, no es un solo disfraz, como se puede decir, una sola vestimenta, es variedad. Y los que han visto, aparte de eso, los carros alegóricos, los carros que están puestos con ya no me acuerdo cómo se dice, si alguien me puede decir, pero son esos carros, pues antes llevaban en burros, se puede decir, a los burros le ponían las platas, las cucharas de plata, todos esos adornos se lo ponía a los burros y en los burros el pasante y la fraternidad, pues delante de ellos iba el burro cargado de esos. Hoy en día va el coche cargado de todo lo que es que no me acuerdo cómo se dice. Si alguien lo sabe, pues por favor coméntelo, pero yo creo que me están entendiendo. Eso es lo que puedo decir. Kankuna llaqtamasas qhawarinkichis kay takiykunata, kay llaqtaymanta, imaynatachus takimusqan kay diabladaman nisuma. Paykuna ñawpaqtaña huk taki urqurimurqanku pay chay taki kanman kay chiru chiru nispa. Chay taki tukuy ladopi tukuy llaqtaspi uyarikurqa tusurikurqa diabladaspis. Imarayku kay takiy runas ururumanta kanku, ururumanta kaqtin yachanku imaynatachus takimunanku tiyan, imaynatachus takiyta qillqananku tiyan takimunankupaq. Chantapis paykuna sumaqtaña apanku kay folclorenchista kay nacional e internacional, kay Europa ladopi al menos tukuy kay llaqtaspi hamurirqanku paykuna takiriq. Chay cosa pacha chantapis nini imaynatachus paykuna kay Virgencita Candelariaman takirimunku imaynatachus paykuna devoción rayku takimunku kay diabladaman, kay fraternidadman, kunan kay taki estreno nisuman mosoq mana awichichu, viejochu nisuman mana. Paykuna mosoq kaspa urqurimunku kunan kay taki kay carnavalespi uyarikunqankucha sumaqtacha tusuranqanku runaspis chayman hinaqa tukuypis uyaritawan kay cuerpunta kay ladoman kay ladoman muyurispa tusuranqanku chay cosa pacha. Chayraykus kay grupo llaqtaymanta noqanchis yanapananchis tiyan ñawpaqman rinanpaq, astawan hatun kananpaq, astawan takiykunas apamunanpaq. Chantapis nini kay diabladas imaynatachus kay rikhurimunku tukuy laya watasman nisuman. Imarayku paykunaqa kay ritmos bolivianosqa kay canalpi pay rikhurichimun kay hina k'achituta chay carros mana yuyanichu imaynachus nikunman ari ñawpaqtaqa burrupi apachiq kanku chay platos platamanta nisunman cucharas tukuy ima chay ch'uspas chay qolqeyuq kanman chaykunasqa warkusqa burru kari ñawpaqta chay 100 tusuykunas tusuy runa qhipankuta tusurispa puriq kanku kunan mana kunan kay lata kuchipi churanku chaykunasta adornosta chayman hinata 100 tusurispa paykuna callesta ñanninta nisuman tusurispa rinku chantapis imaniman ama qunqanaykichischu tiyan imaynatachus ñawpaq kay diablada kaq ñawpaqa kay mascaran yesuman kaq chantapis wajinita kaq diabladaqa kunanqa astawan sumaqtaña p'achasninkupis churakunku
pichus chay p'achas ruadores sumaqta sapakuti hasta un sumaqkunas urqurimunku wajinasta chay cosa pacha chay imaginanuqa t'ukurinin kay hina k'achitupuni kay costumbres ninchis tradiciones ninchis amo qonqanachu yanaqpananchis tiyan kunan a ver imapichus tukukunqa qhawarinallapuña. Esta es la gran diablada Flavia. ¡Qué lindas chinaviolas! Por eso, esa imagen, por ejemplo, es muy antigua. Ahí, esta es de los inicios de cuando empezó todos los arcos, a estos están adornados con platas, con todo. Antes había, pues ahora ya no hay tanto, pero antes había muchas cosas. Y aquí se llevaba en burros, por así adornados igual. Bueno, seguiremos bien, si no se va a hacer largo el vídeo. Las máscaras tan diferentes. Esas lindas diablesas. Esta es tu cofradía, mamita linda, Virgencita del Socavón. ¡Ándale! Solo tu mamita Candila guía nuestras vidas. Aquí estamos la cofradía con fe y alegría. Recibe a nuestros fraternos que fueron a tu encuentro. A nadie perdona el tiempo. Más allá nos encontraremos. Esta es la gran fraternidad en nuestro carnaval. Bailamos hacia el socavón con todo el corazón. Esta es la gran fraternidad en nuestro carnaval. Bailamos hacia el socavón con todo Ve ahí, vean la máscara. El ángel también es diferente. Estos son de los inicios. O sea que la evolución de los trajes también ha ido cambiando. Por eso le digo, yo no sé si se sigue manteniendo eso de concursos de trajes, de paso, yo no sé, porque cuando había mejores trajes, pues se les premiaba. Y por eso los bordadores han ido mejorando cada vez más adorno, más brillo, más de todo. Es por eso. No sé si se sigue manteniendo eso, pero así como ven, algunas llaqtamas, qhawarisankichis imaynaychus ñawpaqta kaq, kay karetapis, kay Angelpis imaynachus p'achin wajina, kunan wajina, chayraykus noqanikichis chay qhawarina videos chayman hina yachaqanchis, kunan qhawarinallapuña. ¡Ese cojeadito! ¡Baile, baile, 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 baile! Ve ahí diferente, ahí hermoso. ¡Acelere, acelere! Ahí ya diferente también. ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! Bueno, a mí me ha gustado mucho, aunque no haya sido el vídeo original de Llaqtaymanta, ha sido el vídeo que he editado por Ritmos Bolivia. Y hemos visto bastantes imágenes de diferentes diabladas, de diferentes épocas. Eso es lo importante, para que ustedes comparen cómo ha sido la evolución
también de la danza, de todo eso, pues de los fraternos, de todos la fraternidad, quienes han sido ahí, han salido en fotos, mujeres, hombres de hace años. Pues eso es lo importante, conocer eso a mí me gusta mucho. Así, según a eso, pues seguimos aprendiendo lo que es nuestra cultura, nuestras costumbres y tradiciones y no olvidarnos, porque eso es lo que nos hace grande a un país, porque si no, vacío, sin nada. Y como siempre, yo voy a dejar el link de mis ritmos Bolivia para que ustedes vayan a curiosear, suscribirse, dar like, comentar, compartir. Así sucesivamente también vamos a apoyar a estos canales que están subiendo música folclórica y es muy importante. Al menos a mí me gusta que si se suscriben yo voy revisando entre mis suscriptores si hay un cantante, así voy a ir trayendo poquito a poco también porque es forma de ayudar. Eso es lo importante. No ganini llaqta más kuna qhawarinkichis chay chay qankuna llaqtamas qhawarinkichis imaynatachus kay videos lluqsirimun chay k'acha runas tususpa tukuy watasmanmi sumaq mawq watallamantachu waqhina sapa kuti diablata waqhinitapi tukumun kunan astawan k'achita chantapis nini noqa kunan hinallatataq saqisaq kay link kay ritmos bolivianos manta qankuna riychis chay canalman suscribikamuychis dar like qillqariychis chanta chaskita hina apachichis tukuy redes sociales chayman hina yanapasun chantapis kay canales imaynatachus paykuna llank'anku videos ruwaspa takiy apamuspa hinallatataq paykuna ñawpaqman richunku paykunapis yanapanku tukuy artistas ninchista kay kamalla waq takiy kama waq video kama ima videotachus qhawaymunankichis mañamuychis ama qunqaykichis chayta kay kamalla allinpachis